Nadie en aquella casa imaginaba el infierno que se escondía detrás de las paredes impecables. Cada día, una mujer mayor limpiaba el baño con lágrimas en los ojos, mientras dos bebés dormían atados a su espalda, y su nuera la observaba sin un gramo de compasión. Pero todo cambió cuando el hijo, un hombre rico, convencido de tener la familia perfecta, volvió a casa unas horas antes de lo previsto. Y abrió una puerta que jamás debió abrir. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El sol de la tarde caía sobre los tejados de Triana, pintando las paredes con tonos de miel vieja. En la casa de los Herrera, el silencio tenía peso. Se oía hasta el roce de las cortinas al moverse con la brisa del Guadalquivir. Rosalía Herrera, de 68 años, arrodillada en el suelo del baño principal, restregaba las baldosas frías con una esponja gastada. Sus rodillas dolían, y cada movimiento le arrancaba un suspiro que procuraba ocultar. Sobre su espalda, el peso de los años se mezclaba con otro más reciente. La humillación de sentirse una carga en la casa que un día ayudó a construir. Adriana López, su nuera, observaba desde el umbral con los brazos cruzados y la expresión impecable de quien no tiene compasión. Si quiere quedarse aquí, doña Rosalía, tiene que demostrar que sirve para algo, dijo sin levantar la voz, pero con un filo que cortaba el aire. Rosalía bajó la cabeza y siguió limpiando. No quería problemas. No quería que Martín, su hijo, sospechara nada. Él trabajaba en Madrid. Apenas venía los fines de semana. Y cuando lo hacía, todo parecía perfecto. La casa reluciente, la sonrisa de Adriana, los mellizos riendo. Nadie veía lo que pasaba cuando la puerta se cerraba. El olor a lejía llenaba el baño, mezclado con el leve perfume de azahar que entraba por la ventana. Afuera, el barrio comenzaba a prepararse para la feria de abril. Se oían risas, guitarras, el tintineo de las copas en los bares. Dentro, solo el eco del trapo sobre el mármol. Rosalía pensó en los años pasados, en cuando su hijo era niño y corría por el mismo pasillo con los pies descalzos, dejando huellas húmedas después del baño. Sonrió con ternura, aunque esa sonrisa se quebró pronto. Ahora esas huellas eran de otros niños, los de Adriana, que la miraban con curiosidad desde la cuna mientras ella los cuidaba. En su interior, una voz le pedía que se detuviera, que descansara aunque fuera un minuto. Pero el miedo era más fuerte, miedo a no pertenecer, a que la echaran, a perder lo poco que le quedaba de familia. «Solo un poco más», murmuró, y apretó los dientes ante el dolor en la espalda. La fregona resbaló, cayó un cubo de agua que empapó su falda. Adriana soltó una risa seca. «Mire lo que ha hecho. Ni limpiar sabe ya». Rosalía recogió el trapo sin responder. Aprendió hacía mucho que el silencio era su único escudo. Esa noche, cuando la casa se durmió, encendió una pequeña vela en su habitación y se sentó junto a la ventana. Desde allí veía las luces reflejadas en el río. Pensó en su difunto marido, en lo orgulloso que habría estado de Martín, y una punzada de tristeza le recorrió el pecho. Se preguntó si algún día su hijo entendería cuánto había callado por él. Al fondo, el reloj de la sala marcó la medianoche. Rosalía suspiró, cerró los ojos y se prometió aguantar un día más. Solo uno. Porque el amor de una madre, aunque duela, nunca deja de resistir. Al amanecer, se levantó antes que nadie. Preparó el café. Dejó la mesa puesta y se dirigió al patio a lavar la ropa. El aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. En el suelo, una vieja foto en blanco y negro se deslizó de su bolsillo. La miró unos segundos. Martín, de pequeño, en brazos de ella, ambos riendo frente al puente de Triana. La guardó rápido, temiendo que alguien la viera. No imaginaba que esa imagen, tan inocente, sería la chispa que cambiaría todo lo que conocía. Cuando el sol empezó a subir sobre Sevilla, un coche se detuvo frente a la casa.
Rosalía no lo oyó. Aún no sabía que ese mismo día, su hijo regresaría antes de lo previsto. El reloj del salón marcaba las 11 de la mañana cuando se oyó el ruido de un coche aparcando frente al portal. Nadie lo esperaba ese día. Adriana, sorprendida, se asomó por la ventana, ajustándose la blusa con gesto nervioso. Rosalía, en cambio, no escuchó nada. Estaba en el baño, de rodillas, limpiando detrás del inodoro. Su espalda ardía. El sonido de la puerta principal abriéndose resonó por el pasillo, y una voz familiar la atravesó como un rayo. ¿Mamá? Martín Herrera había vuelto antes de lo previsto. Su rostro, cansado por el trabajo en Madrid, se iluminó al ver a sus hijos corretear por el salón. ¡Papá! ¡Papá! Gritaban los mellizos, abrazándolo con entusiasmo. Adriana apareció detrás. Sonrisa impecable, ocultando el sobresalto. ¡Qué sorpresa, amor!, dijo, dándole un beso en la mejilla. Pensé que llegarías mañana. Él dejó las maletas junto al sofá. Terminé antes una reunión. Quería pasar el fin de semana con vosotros. Su tono era cálido, pero algo en el aire se sentía extraño. Un silencio breve. Un olor fuerte alejía. Mientras hablaban, un ruido débil llegó desde el baño. El sonido del cubo al volcarse, un gemido apenas audible. Martín frunció el ceño. ¿Qué ha sido eso? Adriana intentó distraerlo. Empujó la puerta y lo que vio le heló la sangre. Su madre, en el suelo, con las rodillas mojadas y la falda empapada, sostenía una esponja con manos temblorosas. Detrás de ella, los gemelos, sujetos con una manta improvisada a su espalda, lloraban sin consuelo. «¡Mamá! ¿Qué haces?», exclamó Martín, arrodillándose para ayudarla a levantarse. Rosalía intentó hablar, pero solo le salió un hilo de voz. «Estoy bien, hijo, solo estaba terminando esto». Adriana apareció en el marco de la puerta, fingiendo sorpresa. «Le dije que descansara, pero insiste en ayudar», comentó con una sonrisa forzada. Martín la miró, incrédulo. ¿Ayudar? Está de rodillas, cargando a los niños. ¿Cómo puedes permitir esto? El silencio se volvió denso. Rosalía bajó la vista. «No le hables así», murmuró Adriana, cruzando los brazos. A ella le gusta sentirse útil. Martín no respondió. Observó las manos de su madre. Finas, agrietadas, con la piel roja por el cloro. Sintió una oleada de culpa. Todo lo que había creído el orden, la armonía, la felicidad de su hogar se desmoronaba ante esa escena. Ayudó a Rosalía a ponerse de pie y la llevó hasta su habitación. Allí, sobre la mesita, vio la vela encendida de la noche anterior y una vieja fotografía en blanco y negro. La tomó entre los dedos. Él, de niño, en brazos de su madre frente al puente de Triana. El brillo de la imagen le devolvió un golpe de memoria. «¿Cuánto tiempo lleva esto pasando?», preguntó con voz baja. Rosalía negó con la cabeza, sin mirarlo. «No quiero problemas, hijo. Adriana me trata bien. Solo me gusta mantenerme ocupada». La mentira dolía. Adriana, detrás, apretó los labios. «¿Ves? Te lo dije». Intervino con calma impostada. Ella necesita sentirse útil. Pero la mirada de Martín ya había cambiado. Había algo nuevo en sus ojos, una mezcla de duda y furia contenida. Más tarde, en el salón, los mellizos jugaban en silencio, percibiendo la tensión sin entenderla. Adriana sirvió café, fingiendo normalidad. Martín no probó el suyo. Su mente viajaba atrás, a las noches en que había llamado por teléfono y su madre decía, «Todo está bien». A las veces que la escuchó cansada y no preguntó más. Cada recuerdo se convertía ahora en una herida. Cuando cayó la tarde, Rosalía se encerró en su cuarto. Martín, en el pasillo, la escuchó llorar en silencio. Tocó la puerta.
pero ella no respondió. Bajó la cabeza, sintiendo un peso desconocido en el pecho. Adriana, desde el comedor, lo observaba con una mezcla de nervios y desprecio. Sabía que algo en él había despertado. Al anochecer, el sonido de una puerta cerrándose rompió el aire. En la habitación, sobre la mesita, quedó la vieja foto. La luz de la lámpara la iluminaba. Como si aquel instante congelado un niño sonriendo en brazos de su madre le recordara lo que estaba a punto de perder. Martín no durmió esa noche, porque por primera vez en años veía la verdad que se escondía detrás de su propio hogar. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris sobre Sevilla, y el sonido del Guadalquivir llegaba suave desde lejos, como si también quisiera guardar silencio. Martín se levantó temprano, antes que nadie, con la mente revuelta. No podía borrar la imagen de su madre arrodillada, ni el temblor de sus manos, ni esa mirada resignada que lo había perseguido toda la noche. Caminó hasta la cocina. Sobre la mesa el mantel aún tenía las manchas del café del día anterior. A un lado, una foto en blanco y negro sobresalía entre unas revistas, la misma que había visto en la habitación de Rosalía. La tomó. Detrás, en una esquina amarillenta, leyó una dedicatoria escrita con letra torpe: «Para mi hijo, el orgullo de mi vida». Adriana apareció detrás, impecable como siempre, con un vestido blanco que contrastaba con el cansancio en su rostro. «No pude dormir», dijo con voz dulce, aunque sus ojos estaban fríos. Martín levantó la vista. «¿Por qué nunca me dijiste que mi madre limpiaba la casa entera y que cuidaba de los niños así?» Ella soltó una risa tensa. «Exageras. A tu madre le gusta sentirse útil, ya lo sabes». Él dejó la foto sobre la mesa. «Eso no es sentirse útil, Adriana. Es humillación». «Ah, ah, ah». Ella soltó una risa tensa. El tono de su voz la descolocó. Dio un paso hacia él, intentando recuperar control. «No empieces con dramatismos. Ella insiste en ayudar». «¿Qué querías? ¿Que me negara?» Martín la observó unos segundos. En silencio. El brillo de la duda ya era certeza. «Sí», murmuró. «Quería que la trataras como una persona, no como una criada». Adriana apretó los labios, conteniéndose. «No me hables así delante de los niños». Pero los mellizos no estaban allí. Solo el eco del reloj y el sonido lejano de una moto cruzando el puente. Rosalía, desde el pasillo, escuchaba todo. Había querido callar, pero algo dentro de ella comenzó a romperse. Una grieta fina en el muro del miedo. Entró en la cocina con paso inseguro. «Basta, por favor», dijo con voz baja. «No discutáis por mí». Martín se volvió, conmovido por su fragilidad. «Mamá, necesito saber la verdad». Ella respiró hondo, las manos entrelazadas sobre el delantal. «No quería preocuparte. Has trabajado tanto. Y yo solo quería mantener la paz en esta casa». Las palabras quedaron flotando. Adriana apartó la mirada, molesta por la ternura en los ojos de Martín. «¿Paz?», repitió él. «¿Llamas paz a esto?». Caminó hasta la ventana y apoyó la frente contra el cristal. Afuera, el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, tiñendo los tejados de Triana de un tono dorado. «He sido un idiota», susurró. «Pensaba que tener dinero, una casa, una familia perfecta era suficiente. Pero no vi nada. Ni siquiera a ti». Rosalía se acercó despacio. Le tocó el hombro con una mano temblorosa. «Eras feliz». Eso me bastaba. Él negó con la cabeza. «No, mamá. Yo era ciego». Un silencio largo llenó la cocina. De repente, el timbre sonó. Los tres se miraron, sorprendidos. Adriana fue a abrir. En la puerta, un hombre de traje oscuro sostenía una carpeta y una expresión seria. «¿El señor Martín Herrera?».
preguntó. Martín asintió. Aún confundido, el hombre se presentó. Gabriel Costa. Abogado. Venimos por una denuncia anónima. Detrás de él, un capitán de policía mostró su identificación. Señora Adriana López. Está usted acusada de malos tratos hacia una persona mayor. El rostro de Adriana perdió el color. Esto es absurdo. Tartamudeó. No pueden. Martín dio un paso atrás, impactado. Rosalía se llevó la mano a la boca. Todo ocurrió tan rápido que nadie supo cómo reaccionar. El abogado continuó con voz firme. Tenemos pruebas y testigos. Le pediremos que nos acompañe. Adriana giró hacia Martín, desesperada. ¿Vas a permitir esto? Soy tu esposa, la madre de tus hijos. Él la miró. Y en su expresión ya no quedaba amor, solo un cansancio profundo. Eres la razón por la que mi madre dejó de sonreír, dijo en voz baja. Y eso, no puedo perdonarlo. Rosalía se aferró al borde de la mesa, el corazón golpeando con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. Afuera, las campanas de la iglesia de Santa Ana comenzaron a sonar, lentas y solemnes, como si acompañaran el final de una mentira. Y mientras los agentes escoltaban a Adriana hacia la puerta, Martín sostuvo la mano de su madre, y sin hablar, le prometió algo con la mirada, que nunca más estaría sola. El sonido de los pasos se fue apagando en el pasillo mientras la puerta principal se cerraba con un golpe seco. La casa quedó envuelta en un silencio espeso, casi irreal. Rosalía, apoyada en el marco de la puerta, aún temblaba. No sabía si era por el miedo o por la descarga de tantos años contenidos. Martín permanecía junto a ella, mirando el suelo, con los puños apretados. El reloj del salón marcó las 6 de la tarde. Por primera vez, ese tic-tac no sonó como rutina, sino como un nuevo comienzo. Desde hacía días, una vecina había notado los llantos de Rosalía por las noches, pero nunca imaginó que su llamada anónima traería aquel desenlace. Foreshadow sutil, añadido, el abogado se acercó y entregó unos papeles a Martín. La investigación continuará, dijo con tono medido, pero ahora lo importante es que su madre esté bien. Martín asintió, sin encontrar palabras. Cuando el hombre se marchó, cerró la puerta lentamente y se volvió hacia Rosalía. Ella parecía más pequeña que nunca, pero sus ojos brillaban con una calma desconocida. No quería que acabara así, murmuró. No quería destruir lo que tú habías construido. Martín negó suavemente. No destruiste nada, mamá. Lo salvaste. La ayudó a sentarse en el sofá. La luz del atardecer entraba por los ventanales, bañando el salón con tonos anaranjados. Las fotos familiares enmarcadas parecían distintas, como si de pronto mostraran la verdad detrás de sus sonrisas. Rosalía pasó los dedos por una de ellas. Los mellizos en sus brazos. Martín detrás. Adriana en primer plano. Una punzada de tristeza cruzó su rostro, pero no había rencor. Perdonar no es olvidar, dijo en voz baja. Es soltar lo que duele. No. Martín la miró con admiración y una culpa suave. La de quien por fin comprende lo que siempre tuvo delante. Me costó demasiado tiempo verte, mamá, confesó. Pensaba que el amor se demostraba con dinero, con trabajo, pero tú solo querías que te mirara, ¿verdad? Rosalía sonrió, cansada pero sincera. Eso es todo lo que una madre necesita. Los mellizos, ajenos al peso de las palabras, entraron corriendo desde el pasillo. Se subieron al sofá, riendo, y uno de ellos abrazó las piernas de su abuela. Abuela, no llores más, dijo Leo. El mayor, con una inocencia que atravesó el aire. Rosalía lo acarició en silencio, las lágrimas cayendo sin pena. Martín los miró a los tres y sintió que, por primera vez,
Esa casa respiraba amor de verdad. Pasaron los días. El sol de mayo volvió a brillar sobre Sevilla. Y el barrio de Triana recuperó su bullicio habitual. Rosalía salió una mañana a caminar por el puente de Triana, con bastón y un pañuelo nuevo. Martín la acompañaba despacio, atento a cada paso. Las campanas de Santa Ana repicaban a lo lejos, y el olor a pan tostado se mezclaba con el de las flores de azahar. Rosalía se detuvo un momento a mirar el reflejo del agua. «Este río lo ha visto todo», dijo. «Las risas, los silencios. Y ahora, la paz». Martín le tomó la mano. «Gracias por no rendirte», murmuró. «Gracias por enseñarme a ver». Ella apretó su mano con ternura. «Nunca fue tarde, hijo. Solo necesitabas escuchar». Caminaron un rato más hasta llegar a un pequeño café cerca del mercado de Triana. El camarero los reconoció. Les sirvió 2 cafés y un plato de churros. Rosalía dejó una propina con gesto tranquilo, recordando en silencio a su marido. «A tu padre le gustaban los desayunos largos», sonrió. Martín rió por primera vez en muchos meses. El sol se reflejaba sobre el Guadalquivir, dibujando destellos en el agua. Un guitarrista callejero tocaba una bulería lenta, casi melancólica. Rosalía cerró los ojos y dejó que la música la envolviera. Martín la observó en silencio, comprendiendo que, aunque las heridas tardarían en sanar, la vida aún ofrecía segundas oportunidades. Y así, entre el rumor del río y las risas de los niños que jugaban cerca, madre e hijo se quedaron mirando el horizonte. La casa, el dolor, el pasado, todo quedaba atrás. Lo único que importaba era ese instante. El calor del sol, la promesa de un nuevo comienzo, y el amor que, al fin, había encontrado su voz. El amanecer del día siguiente trajo un silencio distinto. Ya no era el de la tensión o el miedo, sino el de una casa que respiraba cansancio y alivio. Rosalía permanecía en el sofá, con una manta sobre las piernas, mientras el olor a café recién hecho llegaba desde la cocina. Martín preparaba 2 tazas y tarareaba una melodía que ella no recordaba haberle oído cantar desde niño. «Hoy todo parece más ligero», murmuró Rosalía. «Porque por fin la verdad pesa menos que el miedo», respondió Martín, dejándole la taza entre las manos. El sol entraba por los ventanales, bañando las paredes con destellos dorados. Las fotos familiares seguían allí, pero ya no dolían. Rosalía pasó los dedos sobre una de ellas y sonrió con nostalgia. «¿Qué será de Adriana?», preguntó de pronto. No había rencor en su voz, solo una tristeza profunda. Martín suspiró y se sentó a su lado. «No lo sé. La justicia hará lo que tenga que hacer. Pero creo que ella también está pagando su propio castigo». Horas más tarde, mientras ordenaban el despacho, Martín encontró una carta arrugada entre los papeles de Adriana. La leyó en silencio y el gesto en su rostro cambió. Se la entregó a Rosalía. Era una carta sin enviar, escrita con letra temblorosa. «No sé por qué me convertí en esto. El cansancio, la soledad, todo me quemaba por dentro. Perdí la paciencia, la ternura, y no supe detenerme. Si alguna vez me perdonan, prometo no volver a callar lo que me duele». Rosalía guardó silencio largo rato. Luego dobló el papel con cuidado y lo puso sobre la mesa. «El vacío también puede ser una enfermedad», dijo con voz serena. «Y a veces se cura solo cuando alguien te mira sin odio». Martín asintió, comprendiendo por primera vez que el perdón no siempre nace del olvido, sino del entendimiento. Al caer la tarde, los mellizos llegaron del colegio con flores silvestres. «Son para ti, abuela», dijo Leo, dejando un ramo de margaritas sobre su regazo. Rosalía los abrazó y los besó en la frente. «Gracias, mis amores. ¿Sabéis? Las flores también crecen después de la tormenta». El crepúsculo tiñó Sevilla de tonos ámbar. Desde el balcón, el Guadalquivir reflejaba la luz suave del atardecer. Rosalía,
Observó el horizonte y suspiró. Durante mucho tiempo creí que Dios me había olvidado, dijo despacio. Pero ahora entiendo que solo me estaba esperando a perdonar. Martín se acercó y le tomó la mano. Y tú me enseñaste lo que significa amar de verdad, mamá. Encendió una vela sobre la mesa, como solía hacer su padre. La llama se agitó y proyectó sombras suaves sobre las paredes. Como si las viejas heridas encontraran su sitio, los niños se sentaron en el suelo, construyendo una torre con bloques de madera. Mira, abuela, dijo Leo, es nuestra casa. Entonces no olvidéis ponerle ventanas grandes, respondió Rosalía, para que entre la luz y nunca falte el aire. El reloj marcó las 8. Afuera, el sonido de una guitarra se mezclaba con el murmullo del río. Rosalía apoyó la cabeza en el hombro de su hijo. A veces, hijo, Dios no quita el dolor. Solo nos enseña a soportarlo hasta que deja de doler. Martín la miró con ternura y besó su frente. Y tú me enseñaste a no confundir silencio con paz. Por primera vez en muchos años, la casa de los Herrera no guardaba silencio de miedo, sino de vida. El otoño llegó a Sevilla con un aire distinto. Las hojas doradas caían sobre el Guadalquivir, y el barrio de Triana olía a pan recién hecho y a promesas cumplidas. En la casa de los Herrera, los días transcurrían ahora con una serenidad que antes parecía imposible. Rosalía despertaba temprano, abría las ventanas y dejaba entrar la luz. La brisa movía las cortinas, y con cada soplo de aire sentía que el pasado se disolvía un poco más. Martín ya no era el hombre ausente que salía al amanecer con el teléfono en la mano. Había aprendido a vivir despacio, a mirar de verdad. Cada tarde acompañaba a su madre a caminar por el barrio. A veces compraban churros. Otras simplemente se sentaban frente al río, observando cómo el sol jugaba sobre el agua. Rosalía hablaba poco, pero su silencio ya no era de miedo, era de paz. Una tarde, al regresar del mercado, se cruzaron con Gabriel Costa, el abogado que los había ayudado. Doña Rosalía la saludó con una sonrisa sincera. Me alegra verla tan bien. ¿La justicia también puede tener rostro humano?, respondió ella. Gabriel asintió. Y el amor, doña Rosalía, a veces necesita de la verdad para poder respirar. Se despidieron con un apretón de manos. Mientras caminaban, Martín comprendió cuánto había cambiado su madre. Ya no era una sombra en su propia casa, sino una mujer que había recuperado su dignidad. En casa, los mellizos jugaban entre risas. Uno tropezó y cayó. Pero antes de que Martín reaccionara, Rosalía lo levantó y limpió la rodilla con ternura. No pasa nada. Mi vida, susurró. Las heridas sanan cuando se cuidan con amor. Martín los miró y comprendió que esas palabras eran también para él. Esa noche, cuando la casa dormía, Rosalía encendió una vela frente a la foto de su difunto esposo. Todo está bien ahora, murmuró. Nuestro hijo ha vuelto a casa. Durante un instante, creyó ver en el reflejo del cristal la sonrisa tranquila de aquel hombre que tanto había amado. Pasaron las semanas y llegó la feria de abril, con sus luces y su música. Rosalía, vestida con un mantón verde, paseó del brazo de Martín entre las casetas adornadas. Muchos la saludaban, otros simplemente le sonreían al verla feliz. El aire olía a azahar y vino dulce, y el bullicio de la gente sonaba como una celebración de la vida. Papá habría disfrutado esto, dijo Martín. Sí, hijo. Pero tú estás aquí. ¿Y eso es suficiente?, respondió ella. Cuando la noche cayó, regresaron caminando por el puente de Triana. Las luces del río se reflejaban en sus rostros. Rosalía se detuvo y miró el agua que corría mansa. ¿Sabes, Martín? Siempre pensé que mi silencio me protegía, pero el silencio también puede romper lo que uno ama. Él sonrió. Y hablar puede salvarlo. Exacto, dijo ella. Y le tomó la mano. Caminaron en silencio,
sintiendo el viento suave del Guadalquivir acariciarles el rostro. En la distancia, una guitarra tocaba una bulería lenta. En ese instante, ambos entendieron que el perdón no borra el pasado, pero enseña a mirarlo con otros ojos. La historia de los Herrera no terminó con un juicio ni con la culpa, sino con un gesto simple. Una madre y un hijo caminando juntos, sin miedo, sin rencor. Y mientras las luces del puente se reflejaban en el agua, Rosalía susurró, casi en un rezo: por fin, la casa respira amor. A veces, las historias más silenciosas son las que dejan las huellas más profundas. En la casa de los Herrera ya no quedan ecos de miedo, sino el murmullo tranquilo de quienes aprendieron a perdonar. Las risas de los niños y el sonido del río se mezclan con la certeza de que incluso después del dolor, la vida ofrece segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón, comenta con el número 1. Si crees que podría mejorar o quieres compartir tu opinión, escribe el número 0. En un mundo donde muchos confunden éxito con soledad y poder con orgullo, esta historia nos recuerda que el verdadero triunfo está en amar sin condiciones, que el perdón no borra el pasado, pero lo ilumina, y que nadie envejece del todo mientras conserve el valor de pedir perdón y la humildad de aceptar el amor. Como la luz que entra cada mañana por la ventana del barrio de Triana, un pequeño acto de bondad puede disipar las sombras más largas de nuestra vida. Tal vez no podamos cambiar lo que ya fue, pero siempre podemos elegir cómo mirar lo que queda. Detente un momento y piensa, ¿a quién podrías tenderle la mano hoy? Aunque el orgullo te diga que no, porque, al final, la verdadera herencia que dejamos no son las palabras ni las posesiones, sino el amor que ayudamos a renacer en los demás. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite creer que siempre hay un camino de regreso a casa.